El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, obra maestra de Miguel de Cervantes, autor al cual conmemoramos hoy 23 de abril, el Día Internacional del Idioma. Hola Rodrigo. Hola Felipe, ¿cómo te ha ido? Bastante bien. ¿Sabías, Rodrigo, que hoy se celebra el Día Internacional del Idioma? ¿Ah, sí? ¿Y eso en qué consiste? Pues es básicamente un día en que se conmemora la importancia del idioma español. Oye, hoy tengo tiempo de sobra. Si quieres me lo explicas más a fondo. El Día del Idioma conmemora a un muy importante autor literario que es incluso considerado el padre de la lengua castellana. Él es Miguel de Cervantes. Puede que haya perdido mi libertad, pero mientras tenga vida, no me separaré de la literatura. Pero esto parece una cárcel. Y lo es. Miguel de Cervantes estuvo un tiempo privado de su libertad. ¿Y eso por qué? Durante un viaje que él hizo desde Nápoles a España, una flotilla turca abordó el barco en el que él iba y lo tomaron de rehén. Luego lo llevaron a Argel y allí permaneció en cautiverio. ¿Y estando en cautiverio escribió algún libro? Por supuesto. Es más, estando encerrado en Argel, empezó a escribir algunas poesías que luego serían publicadas. ¿Y cómo hizo para publicar sus obras estando encerrado? Pero él no publicó ningún libro estando en cautiverio. De hecho, en 1580 fue liberado gracias a que pagaron por su rescate. Y una vez volvió a ver la luz del sol, pudo regresar a España a reencontrarse con su familia y continuar en sus obras. Y fue entonces cuando empezó a desarrollarse como escritor. ¿Y vivió feliz? Para siempre. Lo dudo mucho. Este personaje, aparte de no salir de la pobreza y fracasar en su matrimonio, tuvo problemas con la ley posteriormente. ¿Qué espera? ¿Fracasar en su matrimonio? Mira, Miguel de Cervantes se casó con una joven llamada Catalina Salazar, pero su matrimonio duró tan solo 2 años. ¿Y cuáles fueron los problemas que tuvo Miguel de Cervantes años después con la ley? Pues en 1594 Miguel de Cervantes fue recaudador de impuestos, y debido a rumores de que él se robaba la plata, bueno, en realidad aún no se sabe si las acusaciones eran falsas o verdaderas, pero el gobierno lo dio por culpable y lo metió bajo arresto. Pobre hombre. O sea que perdió su libertad en más de una ocasión. Así es, pero esto cambió el rumbo de la historia del lenguaje, ya que estando bajo arresto se le ocurrió la idea de escribir un libro. Así que cogió pluma y papel y empezó a escribir su gran obra maestra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Y cuando salió de la cárcel lo publicó? Así es. De hecho, este libro fue mundialmente reconocido y se tradujo a casi todos los idiomas del mundo. Además, es el segundo libro más vendido, únicamente superado por la Biblia. ¡Wow! Entonces ese hombre se debía haber vuelto muy rico. Pues de hecho no. Miguel de Cervantes fue pobre y permaneció pobre hasta el día de su muerte. Oh, es una lástima. Pero, ¿y todo esto a qué viene relacionado con el Día del Idioma? Pues no fue sino hasta 310 años después de la muerte de Miguel de Cervantes que se propuso crear un día en honor a él y a la literatura española. ¿Y eso en dónde se dio lugar? Pues eso sucedió en Valencia, España, lugar en el que el escritor Vicente Clavel Andrés propuso la idea de crear un día en el cual se conmemorara el idioma español y al autor que escribió la más importante obra de este idioma. Y supongo que este día se hizo famoso en el mundo instantáneamente, ¿no? De hecho no. Esta celebración se fue esparciendo gradualmente por los países de habla hispana y no llegó a Colombia sino hasta 1938, durante la presidencia de Alfonso López Pumarejo. Ok. Muchas gracias por tu explicación. Ahora sí me quedó muy claro qué es el Día del Idioma y por qué se celebra. ¿Y tú? ¿Qué esperas para aprender sobre el Día del Idioma? Así es. Celebra este día en donde conmemoramos y celebramos ser uno de los idiomas más hablados en el mundo.
Y solo nos queda una cosa por decir. ¡Feliz día del idioma!